Imagina un sacerdote tan desesperado por poder que vendió su alma al diablo, y fue arrastrado al infierno mientras aún estaba vivo. Esta es la escalofriante y real historia de Urbain Grandier, un hombre cuya búsqueda de poder terminó en una condena eterna. Pero no se trata solo de su trágico final, sino de los oscuros eventos que siguieron, atormentando a una ciudad entera. ¿Te atreves a escuchar hasta el final? Me llamo Urbain Grandier y mi vida cambió de manera drástica y oscura en el año de 1632. Era un hombre de fe, un sacerdote dedicado al servicio de Dios en la pequeña ciudad de Loudun, Francia. Mi carisma y elocuencia me hicieron famoso, pero también atrajeron envidias y resentimientos. Aunque buscaba consuelo en mi fe, no podía negar las tentaciones del mundo. Mi historia, como tantas otras, empieza con un deseo insaciable de poder y placer. Una noche, mientras paseaba por las calles solitarias de Loudun, fui abordado por un hombre misterioso. Su presencia era inquietante, como si la oscuridad misma le siguiera. Me ofreció lo que mi corazón más anhelaba, poder ilimitado y placeres terrenales a cambio de algo tan efímero como mi alma. Desesperado y cegado por mis deseos, acepté sin pensarlo. Firmé un pacto con mi sangre, sellando mi destino de manera irreversible. Al principio, todo parecía un sueño. Mi influencia creció rápidamente, las puertas que antes estaban cerradas se abrieron de par en par. Mis sermones eran más poderosos que nunca, y la gente me seguía con devoción. Pero pronto, señales perturbadoras comenzaron a manifestarse. Sombras que susurraban mi nombre, figuras que solo yo podía ver. Sabía que algo oscuro y maligno se cernía sobre mí. Mi creciente poder y popularidad atrajeron la atención de aquellos que me envidiaban. Los rumores empezaron a circular. Se me acusó de brujería y de haber hecho un pacto con el diablo. Mi vida se convirtió en un torbellino de acusaciones y paranoia. Intenté defenderme, pero la evidencia en mi contra, misteriosamente convincente, me llevó a ser arrestado. La carta del pacto, firmada con mi sangre, apareció en manos de mis enemigos. El juicio fue un espectáculo grotesco. Los testigos, influenciados o poseídos por fuerzas oscuras, testificaron en mi contra. La iglesia y la justicia se unieron para condenarme. Las pruebas de mi pacto eran irrefutables y, ante la multitud, fui declarado culpable. Me torturaron para que confesara mis crímenes y, aunque intenté resistir, finalmente sucumbí al dolor y admití mi pacto con el diablo. Mi confesión no fue suficiente. Quisieron un espectáculo, una advertencia para todos aquellos que se atrevan a seguir mi camino. Me llevaron a la hoguera. Mientras las llamas me envolvían, vi rostros demoníacos burlándose de mi sufrimiento. El dolor era insoportable, pero lo peor fue la sensación de ser arrastrado por una fuerza malévola hacia las profundidades del infierno. Mientras mi cuerpo se consumía, mi alma fue atrapada en una oscuridad eterna. Los demonios reclamaron su premio. Mi eternidad estaba marcada por tormentos inimaginables. Escuché los gritos de otras almas condenadas, cada una con su propia historia de desesperación y traición. El pacto que hice me llevó a una condena eterna, una prisión de sufrimiento sin fin. Mi historia no es solo un relato de horror, sino una advertencia. Los deseos de poder y placer pueden llevar a la perdición. Mi alma está perdida para siempre, atrapada en las garras del infierno. Mi voz, sin embargo, aún puede ser escuchada. Aquellos que escuchen mi historia deben saber que el precio del pacto con el diablo es más alto de lo que cualquiera puede imaginar. La eternidad en el infierno no es un mito, es una realidad que yo, Urbain Grandier, vivo cada segundo de mi existencia condenada. Mi condena eterna no fue solo mía. Loudun quedó marcada por mi historia y la sombra de mi pacto. Años después de mi muerte, la ciudad experimentó extraños fenómenos. Las iglesias ardían sin razón aparente, y las personas susurraban sobre sombras que se movían solas. Mi legado fue una maldición que se extendió, y la gente temía que mi espíritu atormentado buscara venganza. Desde mi lugar de tormento, supe que debía intentar redimirme. Empecé a buscar una manera de comunicarme con el mundo de los vivos. A través de sueños y visiones, logré contactar a un joven sacerdote con el corazón puro. Le conté mi historia y le rogué que realizara rituales para liberar mi alma.
Pero incluso estos intentos fueron arriesgados, pues los demonios que me poseían no dejarían ir su presa fácilmente. El joven sacerdote, armado con fe y conocimiento, comenzó los rituales para liberarme. Cada oración y cada exorcismo desataban horribles manifestaciones. Las fuerzas del mal no cedían fácilmente. Espíritus vengativos y demonios aparecían para detener el proceso. La batalla espiritual que se libraba era intensa, llena de gritos, sombras y una sensación palpable de peligro. Sin embargo, la fe del sacerdote era firme, y sus esfuerzos comenzaron a debilitar las cadenas que me ataban. Después de noches interminables de rituales y enfrentamientos con fuerzas oscuras, finalmente llegó el momento de la liberación. En un último y desesperado acto de fe, el sacerdote pronunció las palabras finales del exorcismo. Sentí un tirón desgarrador y luego, una sensación de paz que no había conocido en siglos. Mi alma, finalmente liberada, ascendió de las profundidades del infierno. Mientras ascendía, vi la cara del sacerdote, agotado pero victorioso. Mi historia ahora servía como un recordatorio eterno de los peligros de buscar poder a cualquier precio y de la posibilidad de redención, incluso en la oscuridad más profunda. El clímax de la batalla espiritual dejó la iglesia en silencio, solo interrumpido por los ecos de las voces angelicales. Urbain Grandier, ahora completamente liberado de su tormento, flotaba en un aura de luz celestial. Los demonios habían sido derrotados y arrojados de vuelta al abismo del cual habían emergido. El joven sacerdote, agotado pero lleno de esperanza, se acercó a Urbain. «Gracias», murmuró Urbain, su voz resonando con gratitud y paz. «Tu fe y valentía me han liberado». Antes de desaparecer completamente en la luz, Urbain dejó una advertencia: «Cuida de este lugar, protege a los inocentes de los males que acechan en la oscuridad». Con eso, su espíritu ascendió, y la iglesia fue purificada completamente, los símbolos sagrados brillaban con una luz pura y cálida. Con la iglesia restaurada, la ciudad de Loudun comenzó a sanar de la maldición que la había asolado. El joven sacerdote se convirtió en un faro de esperanza para la comunidad, dedicando su vida a proteger y guiar a los habitantes con la sabiduría ganada a través de su experiencia. La historia de Urbain Grandier y su redención se convirtió en una leyenda, transmitida de generación en generación como una advertencia y un recordatorio del poder de la fe y la redención. El sacerdote, ahora un anciano, miraba hacia el horizonte desde los escalones de la iglesia, sabiendo que el mal siempre estaría al acecho, pero confiado en que la luz siempre prevalecería. La iglesia, una vez un lugar de horror y oscuridad, ahora era un santuario de paz y esperanza. Las sombras habían sido expulsadas y la luz divina brillaba en cada rincón. El legado de Urbain Grandier y el joven sacerdote perduraría, recordando a todos que, incluso en los tiempos más oscuros, la fe y la valentía pueden traer la redención y la paz.